Hola abogados, me da mucho gusto poder estar el día de hoy con ustedes para hablar sobre la unidad, toda una unidad que versa sobre el control constitucional, que es la parte fundamental de nuestra materia. Las disposiciones constitucionales no son simples declaraciones, reglas o principios, sino mandatos que al surgir de un órgano popular constituyen normas obligatorias que exigen ser observadas. Por tanto, se han establecido diversas formas para que el ordenado sea estrictamente cumplido y a esto le denominamos medios de control constitucional. Por defensa de la Constitución se puede entender el conjunto de instrumentos procesales cuyo objetivo es hacer valer el contenido, los alcances y la evolución de la ley constitucional. Según Carl Smith, la protección de la Constitución involucra todos los medios, instrumentos e instituciones que el poder constituyente ha estimado necesarios para mantener a los poderes políticos dentro de los límites de sus atribuciones, lo que permite un desarrollo armónico de sus actividades y repercute en el respeto de los derechos fundamentales de la persona. En este orden de ideas, los medios de control constitucional tienen como efecto invalidar todos aquellos actos que sean contrarios a la norma fundamental. La defensa de la Constitución implica dos aspectos. El primero, sobre la previsión de mecanismos que tornan difícil modificarla, en este caso los procedimientos complejos establecidos para ello, que dan lugar a lo que se conocen como constituciones rígidas. Y en segundo, los medios procesales que tienen por objeto y que están establecidos en la propia Carta Magna, ceñir a los poderes del Estado para que no actúen fuera de sus facultades. Los medios de control constitucional han sido clasificados en orden al órgano que los realiza y les quiero presentar algunos. Por órgano político tenemos el control de la constitucionalidad que se asigna a un órgano distinto a lo de los poderes constituidos, el cual necesariamente se coloca por encima de ellos. La filosofía de este sistema se basa en que el pueblo es el único creador de la ley como titular de la soberanía y por tanto los jueces solo deben aplicarla. Así, al órgano político, en su calidad de representante del pueblo, se le encomienda la tarea de preservar la constitucionalidad de las leyes. Un claro ejemplo de esto es el Consejo Constitucional de Francia, el cual se pronuncia de oficio sobre la constitucionalidad de las leyes orgánicas y reglamentarias antes de su promulgación o respecto de cualquier otro ordenamiento a petición del presidente de la República, del primer ministro o de cualquiera de los dos presidentes de las cámaras parlamentarias, quien de llegar a considerar que tienen algún vicio de constitucionalidad, la norma no se promulga. En nuestro país, este tipo de control por órgano político, con el supremo poder conservador establecido en la Constitución centralista, se dio de 1836, el cual se integraba por 5 individuos y tenía facultades de declarar la nulidad de una ley de decreto, declarar la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo o de declarar la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia. De esta transcripción pueden apreciar que dicho órgano contaba con facultades de control constitucional para anular los actos de los poderes constituidos y quiero mencionarles que el desacato a sus órdenes era considerado como a la traición. Ahora, por órgano jurisdiccional, este tipo de control se lleva a cabo por las personas encargadas de la función jurisdiccional, jueces, magistrados o ministros, y tiene 3 vertientes importantes. El control difuso o norteamericano, en este tipo de control, cualquier juez, sin importar su nivel ni competencia específica, puede analizar la constitucionalidad de las leyes que debe aplicar y en las que se basan los actos de las autoridades. Tiene su fundamento filosófico en la supremacía de ciertas normas. Por ejemplo, en Inglaterra, durante la Edad Media, se hacía una distinción entre ordenamientos considerados como fundamentales y otras leyes inferiores. Los primeros tenían su origen en el derecho natural derivado del derecho divino, por lo que se consideraban superiores al derecho positivo. Por tanto, aquellos actos o leyes que contrariaban a ese tipo de ordenamientos no debían de ser obedecidos, además de que los jueces podían declararlos nulos, concepción que se trasladó a las constituciones escritas. Sin embargo, la sentencia que dicta el juez
solo tiene efectos precisamente sobre el caso concreto y únicamente para él no es aplicable la norma calificada de inconstitucional. En segundo, es el control concentrado o el control austriaco. Este tipo de control consiste en que las cuestiones de constitucionalidad deben de ser resueltas por un órgano jurisdiccional al que se le encomienda exclusivamente esa función y se le denomina concentrado porque esa tarea la tiene una clase específica de jueces, magistrados o ministros. Este tipo de tribunales realiza un control abstracto de constitucionalidad, lo cual significa que no existe un litigio entre partes que promueven por el interés de garantizar el respeto a la Constitución y la certeza del orden jurídico fundamental o para salvaguardar sus derechos propios. Y a diferencia de lo que ocurre en el control difuso, donde la sentencia tiene solo efectos para el caso concreto, la sentencia dictada tiene efectos generales, es decir, efectos erga omnes, para todos los hombres. Y está el control mixto. Este tercer modelo de control, caracterizado por la existencia de una Corte Constitucional de carácter jurisdiccional concentrado, actúa como un tribunal colegiado permanente de jurisdicción privativa independiente de los demás órganos del Estado, cuya finalidad es defender el orden constitucional y las demás atribuciones conferidas por la norma suprema, y cuyas sentencias también tendrán efectos generales. Por otra parte, este sistema se complementa con la presencia de tribunales o jueces a los cuales se les ha dado la competencia específica para realizar un control difuso que puede llevar a inaplicar una ley al caso concreto por ser contraria al orden judicial. Ahora, vamos a hablar sobre los medios de jurisdicción de control constitucional. El primero es el juicio de amparo, consagrado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el gobernado busca la protección de los tribunales federales contra leyes o actos de autoridad que violen sus garantías individuales, con la finalidad que se le restituya el pleno goce de sus derechos. Pero también se puede promover el amparo por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia de la ahora Ciudad de México, o por normas generales o actos de las autoridades de los estados o de la Ciudad de México que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Cuando se protege al quejoso contra normas que conculcan las garantías individuales, se denomina amparo contra leyes. Cuando la violación de garantías proviene de actos de autoridad, se le conoce como amparo garantías. Por otra parte, cuando se interpone contra la inexacta aplicación de una ley, se está en presencia de un amparo casación o amparo recurso. El juicio de amparo puede ser directo o indirecto. En el primer caso, se promueven ante la propia autoridad que emite el acto impugnado, quien lo remite al tribunal colegiado de circuito que corresponda, y en el caso del amparo indirecto, se promueve ante los jueces de distrito. Ahora, la controversia constitucional está contemplada en la fracción primera del artículo 105 de nuestra Constitución Federal y tiene como finalidad restaurar el orden constitucional violentado por una ley o acto que invada la esfera de competencias establecido en la Carta Magna, el federalismo y la soberanía popular. Es un juicio en única instancia y se tramita a solicitud de la federación, una entidad federativa, un municipio, la Ciudad de México u órganos de gobierno de este, cuya sustanciación se realiza conforme a lo establecido en la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de nuestra Constitución. Viene después la acción de inconstitucionalidad, que es un medio de control establecido en la fracción segunda del artículo 107 constitucional, por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve como única instancia la posible contradicción entre una norma general o un tratado internacional y la Constitución Federal, cuya resolución, en caso de ser encontrada una discrepancia, tiene como efecto la declaratoria de invalidez total o parcial de la norma impugnada, siempre y cuando sea aprobada por una votación no menor a 8 ministros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 105 constitucional. La acción de inconstitucionalidad puede ser promovida por el 33% de los integrantes
de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por los partidos políticos, por el Procurador de la República o por las comisiones de derechos humanos federales, estatales y de la Ciudad de México en el ámbito de sus competencias. El juicio de revisión constitucional electoral se realiza para impugnar actos o resoluciones de las autoridades electorales estatales que organizan y califican los comicios electorales siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por último, es importante que les mencione que es un juicio de una sola instancia, que es el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial de la Federación, y se resuelve por la Sala Superior cuando los actos impugnados se refieran a la elección de gobernador o jefe de la Ciudad de México, o por las salas regionales cuando se trata de elecciones de autoridades municipales, diputados locales o de la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones de la Ciudad de México. En ambos casos, los únicos legitimados para promover este juicio son los partidos políticos. Viene, por último, el juicio de protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Este juicio se encuentra establecido en la fracción quinta del artículo 99 de la Constitución Federal y está regulado en los artículos 79 a 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Procede contra actos que violen los derechos político-electorales del ciudadano, por tanto, este es el único legitimado para promoverlo. Es un juicio también de única instancia que se promueve ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y puede ser resuelto por la Sala Superior o las salas regionales de acuerdo a su competencia, cuyos fallos pueden invalidar el acto impugnado y restituir al promovente en el goce del derecho político electoral violado.